Buen día, compañeros. Nos encontramos ya ante la última sesión, la sesión octava de deontología jurídica. Ya estamos concluyendo el presente asignatura. Realmente me deja muchísimas cosas de aprendizaje. Sabemos que no solamente ustedes son a los que realmente les enseñamos, sino que también en el camino nosotros vamos aprendiendo. Nosotros vamos retroalimentándonos y afirmando esos conocimientos en los que cada día, cada vez que nosotros nos especializamos y tratamos de llevar la calidad en la enseñanza, en la información para proporcionárselas a ustedes a su crecimiento laboral, profesional y académico, pues también nos hace una retrospectiva acerca de redireccionar nuestro camino. Siempre es bueno tocar temas de universidad, temas académicos, porque bueno, como se los comentaba, nosotros salimos también con retroalimentación y con aprendizaje. En ese sentido, quisiera darle las gracias a todos ustedes por estar ahí aprendiendo, recibiendo de su servidor, aunque pues dejando lejos las cuestiones externas, las cuestiones personales. Eso fue una asignatura bastante interesante, bastante provechosa. Realmente es de mucha importancia ejercer la parte ética y moral en la profesión, porque como lo he dicho a lo largo de todas estas sesiones, eso es lo que nos va a caracterizar como verdaderos profesionistas. Entonces, hay algo que realmente nosotros debamos hacer, es poner en ejemplo la ética y la moral para que nosotros hagamos el cambio, ¿no? Hagamos el cambio en las cuestiones profesionales en las que pues se nos trate diferente, se nos observe y pues de tal forma puedan ver que nosotros estamos dando la, vamos a decirlo de esta manera, que nosotros vean un cambio. Un cambio, el cambio comienza por nosotros mismos. Si nosotros decidimos realmente cambiar, vamos a hacer un pequeño eslabón, una pequeña cadena y juntos pues lo hacemos más cosas. El cambio realmente, como lo decía, comienza en uno y si poco a poco vamos cambiando, entonces tengamos por seguro que la percepción acerca del trabajo profesional de la abogacía pues también cambia. En ese sentido, vamos a tratar de terminar la última sesión. Vamos a dar continuidad. Nos quedamos en la ética del servidor público. En clase anterior nos quedamos acerca de los colegios de profesionales, para qué nos ayudaban, la colegiación y los deberes que tenían estas instituciones. Rápidamente podemos observar que la colegiación en México ha venido desde toda su historia, desde la creación de su estado. Si bien en algunos momentos el Estado ha quitado varias atribuciones y facultades que a esta le ponían el grado de obligatorio. Acá, tal cosa hablamos en función de que para que un abogado, una vez terminado sus estudios, su preparación profesional y académica, estando listo ya para realizar los trabajos en el mundo o en la sociedad, pues primeramente debieran de pasar por un colegio para su colegiación y en ese sentido pues realizar un examen de grado para que estos profesionales ya colegiados, miembros de un colegio de abogados o una barra, pudieran dar el visto bueno sobre el nuevo integrante o el nuevo aspirante acerca de ejercer la abogacía.
En ese sentido, pues si veían que en la persona tal vez tenían los conocimientos, pero no tenía la suficiente práctica, entonces no se le podía tener ya colegiado, sino que debía de presentar totalmente la cuestión del conocimiento y la cuestión de la praxis, para que ya pudiese ser avalado por la colegiación y pudiera ser miembro en el colegio de abogados, y en ese sentido pues ya toda la autorización y el permiso para poder ejercer libremente. Eso a grandes rasgos lo vimos en la colegiación. Sesión octava, la ética del servidor público. Vamos a pasar a la última sesión. Es muy importante que conozcamos cuáles son las funciones, los deberes y los valores que debe tener el funcionario público para que nosotros, porque obviamente va a ser bastante obvio que nosotros en todo nuestro largo camino profesional no estemos con los servidores públicos. Al contrario, siempre vamos a estar con el servidor público a donde quiera que vayamos, por el ámbito en el que te estés moviendo, siempre vamos a lidiar con los servidores públicos. Y ahí va a haber y habrá algunos que pues sean totalmente éticos, totalmente correctos, incorruptibles, pero habrá otros que hasta sin siquiera que tú le digas, ellos te van a pedir algo. Entonces, para esos, pues vamos a ver qué tipo de valores son los que deberíamos de comentarle para que éste fortaleciera su área, que no hay peor cosa que te exhiba. La exhibición, no estamos siendo groseros, simplemente estamos denotando las vicios o las cosas que están faltando para que este servidor público pueda llegar adecuadamente a realizar su trabajo. Primeramente, ¿a qué se le denomina o cómo se considera o a quién se le considera como servidor público? Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión o instituciones o organismos públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El servidor público es una persona física, ¿vale? No puede ser una persona moral. ¿Por qué? Porque el que sirve al público es aquel que desempeña un empleo, un cargo o una comisión en una institución y organismo público. En ese sentido, solamente los únicos que tienen la capacidad jurídica y la aptitud es las personas físicas. Como tal, las personas morales no pueden estar a cargo. Si hablamos de persona moral, pues hablamos también de instituciones, ¿no? Así que para trabajo estricto de identificar la persona dedicada al servidor público, solamente va a ser una persona que desempeñará un empleo, cargo o comisión en una institución. ¿Como cuáles? Pues desde que, bueno, sabemos que toda la administración pública federal está sometida al Ejecutivo. Esto es que el máximo administrador y el que da la dirección es el presidente, si lo hablamos en cuestión federal. De esta manera están a su cargo las secretarías de Estado, ¿no? Lo que es Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Fomento y Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Turismo y etcétera, ¿no? Todas estas secretarías están sometidas a la dirección, a la administración del Ejecutivo. Esto lo hablamos de carácter federal, de carácter, pues, el nacional. Pero ¿qué pasa en cuestiones locales? También todos sabemos que la administración pública siempre va a recaer en la titularidad ejecutiva. Y si estamos hablando para efectos de la administración federal, ¿qué será entonces de la administración pública estatal? En ese sentido, pues de nueva cuenta, quien funge como el máximo administrador de todas las políticas va a ser el gobernador si hablamos a efectos de Estado, en el que también por medio de sus secretarías va a impulsar el desarrollo
para el bienestar de la colectividad o de la sociedad que viva en ese estado. En ese sentido, toda persona que esté sometido a una institución, a un cargo o a un empleo puesto por la administración pública se le va a denominar servidor público. No importa si es el cajero, no importa si funge como administrador interno, como archivista, vaya, mientras tenga un cargo en una institución pública, un empleo dentro de esta misma, o tenga un cargo o, o una función laboral dentro de la administración pública, automáticamente le vamos a denominar servidor público. Aunque mucho revuelo causa esto, puesto que a veces el servidor público o el empleo como servidor público luego llega a apreciarse como un cargo honorario o un cargo en el cual básicamente la persona que estás pues teniendo, ejerciendo ese cargo, pues pareciera que todos los ciudadanos deben de pagarle o deben de o tienen el privilegio de que esa persona nos esté trabajando cuando el propio nombre lo dice, servidor público, aquella persona que tiene que servir mediante su empleo, su cargo, su comisión al público o a la sociedad en general. Pero hay algunos servidores públicos que de servidor no tienen nada y de público tampoco, puesto que también sus actividades las limita para pues, poder obtener algo o poder obtener algún interés, ¿vale? Entonces, si todos, no las digo la mayoría, sino que esas personas que realmente son servidores públicos y pues no son nada de servidores y nada públicos, a esos debería una comisión inspectora interna o disciplinaria poder observar atentamente las quejas y poder hacer algo al respecto. Imagínense que no hay algo más honorable que servir a la sociedad, más sin en cambio a veces estos cargos, como lo he dicho, estos cargos lo toman como si fueran de algún, parte de algún, vamos a decirlo de esta forma, de un círculo selecto en donde estos pues se sientan intocables y tocados por las divinidades, ¿verdad? Y que pues obviamente no tiene nada de servidor, y al contrario, toda persona que llega a solicitar su ayuda, pues parece ser que los clientes terminan sirviéndoles a ellos, porque realmente el trabajo que ellos ejercen es muy precario o a veces la forma en la que se conducen con la gente no es el adecuado. Y te digo, compañero, compañera, allá afuera te vas a encontrar absolutamente de todo, ¿eh? Te vas a encontrar cualquier tipo de servidor público, desde los que te puedan ayudar buscando o teniendo una ayuda desinteresada o haciéndolo porque está en sus funciones, así como también te vas a encontrar gente que ella misma se limite a hacer sus funciones por alguna parte económica o por alguna parte de ayuda para que, como dicen ellos luego, te puedas, como dicen ellos luego, le puedas ayudar a hacer su trabajo, ¿no? Así que vamos a darle el otro. La ética del servidor público orienta el comportamiento al que debe sujetarse en su quehacer cotidiano, para prevenir conflictos y delimitar su actuación en las funciones o actividades que involucren riesgos de posibles actos de corrupción. La ética del servidor público, compañeros, va a ser la que delimite el actuar y el deber actuar de el funcionario público para no caer en actos de corrupción o caer en actos que varían o que estén en contra de un deber hacer adecuado. La ética es lo que nos va a ayudar a poder realizar las cosas adecuadamente sin transgredir las normas y
los valores que están inmersos en la sociedad. Sabemos que nosotros tenemos libre albedrío, tenemos la decisión y la oportunidad, la capacidad para saber elegir lo bueno de lo malo. Más sin en cambio, ¿qué es lo que va a diferenciar o cómo vamos a caminar entre lo bueno y lo malo? Pues la ética va a ser el transporte que nos ayude a poder viajar entre estos dos caminos. Podremos saber, según bajo la ética, qué actos son los adecuados, qué actos no son los que debo de realizar porque transgredo la norma o transgredo los valores establecidos en la sociedad. Y en ese sentido, pues saber si estoy recayendo en actitudes que son deshonrosas, tales como actos de corrupción. Sabemos que pues, los servidores públicos saben qué es lo que ellos tienen que hacer, o sea, saben específicamente las funciones o los papeles que ellos tienen que realizar, más sin en cambio, pues la corrupción siempre está inmersa. Escuchaba fácil, por ejemplo, en los policías. Sabemos que el trabajo de policía es un trabajo muy honorable, muy peligroso también porque nunca sabes en qué momento puedas perder la vida en el transcurso del deber, en el ejercicio del deber, nunca podemos saber. Más sin en cambio, ah, el salario o el sueldo pago por lo que ellos están, pues a veces es totalmente bajo, no hay un rendimiento suficiente. Encontramos que a veces los policías, no es por menospreciarlos, sino que vamos a sacar la realidad de su vida, de su accionar. Son personas, son padres de familia que a veces tienen ya dos hijos, una familia que mantener y el salario bajo por el que ellos están prestando sus servicios no logra ser el adecuado para darle una manutención adecuada a su familia. Esto es, que las personas, eh, vaya, se encuentren ante la imperiosa necesidad de obtener dinero de cualquier forma para poder mejorar su ámbito económico. Esto lo hablamos si hay una necesidad. Habrá otros que de plano no les importe esto y solamente se salten y vayan a pues realizar actos de corrupción, dando mordidas, eh, pues dejando pasar por alto algo por exhibición, alguna exhibición económica. En ese sentido, pues la ética es la que nos va a funcionar, pero realmente la ética no solamente viene por parte interna, sino que también debe de depender de los factores externos con la cual se fortalezca nuestra ética. Si nosotros crecemos, sabemos que ejercer, en el ejemplo que nos habíamos comentado, de ejercer la parte del papel del policía, pues debemos de saber que es un papel honroso, un papel de extremo honor en el que podemos estar sirviendo al pueblo, sirviendo a la sociedad y con eso pues exteriorizando nuestra ética logra fortalecerse. Pero si ponemos de por medio las necesidades que tenemos, llegamos a justificar, entonces pues ya la sociedad, eh, pues vaya, no habría corrupción sin que el servidor público se diera. Es así, la sociedad eh, puede realizar sin problema estos actos y no puede tener consecuencias, puesto pues, que él viene de la sociedad, él no es el servidor público, no es el que no es el representante del Estado, absolutamente. Al civil pues, no le importa, él solamente quiere sacar o llevar a cabo su asunto y no hay un problema, pero el servidor público es el que tiene todo el peso, el cargo, puesto que si el servidor público cae, entonces una parte del Estado también se fracciona, se quiebra, puesto que su actividad que está realizando no es totalmente ética y no se apega realmente a las conductas que están impuestas por los valores que más adelante vamos a ver cuáles son.
y que en ese sentido, pues el trabajo que llega a ser, pues va a ser un trabajo totalmente inequívoco, totalmente fuera de lo legal, fuera del marco de lo debido, y en ese sentido, pues si no fuese por el servidor público, no habría ese acto de corrupción. Ahora no digo que solamente la culpa sea del servidor público, también tenemos culpa los civiles, la cuestión de la sociedad. Pero más sin en cambio, es más escandaloso que caiga un servidor público que un ciudadano. Realmente, si hablamos para los casos de la policía, si nosotros cachamos a un servidor público siendo sobornado por este mismo, o sea, que este mismo haya dejado o que este mismo haya incitado a esos actos de corrupción, pues al momento de que lo grabemos y lo exhibamos, pues la caída va a ser más estrepitosa por esto que es el servidor público. Pues a contraria parte que la persona que el oficial me estuviese grabando y hubiese estado el civil que le ha estado incitando a los actos de corrupción, pues solamente vaya, no va a suceder nada, absolutamente, solamente me van a revelar, pero pues vaya, ¿quién de los civiles nunca lo ha hecho? ¿Mm? Ahí está, ahí está la cuestión. Es más largo, es más estrepitosa la caída de alguien que sirve al público representando al Estado. Vamos a darle a la otra. Ya. Principios bajo los cuales se deben conducir los servidores públicos. Empezamos a ver qué tipo de principios son los que nuestro servidor público debe acatar extremadamente al llevarlos al pie de la letra en su función, en el cargo en el que se encuentre. Primeramente vemos la legalidad y la honradez. La legalidad es hacer solo aquello que las normas expresamente les confieren. Y por segunda parte, la honradez. La legalidad va a ser la aptitud que tenga el servidor público de apegarse al marco normativo legal de sus funciones, no más para allá, no más antes. La cuestión es que todo servidor público debe de trabajar, debe de actuar con lo que le faculta el reglamento o la norma. Si estamos hablando de que nuestro servidor público tiene el empleo administrativo o algún empleo interno por alguna institución gubernamental, entonces este debe de someterse a su reglamento interno o si es algún titular de alguna secretaría, debe de someterse a alguna ley del que esté hablando su oficio o su papel. Para que nuestro servidor público pueda trabajar, este solamente se verá limitado a realizar sus funciones apegadas a un marco normativo legal, ¿vale? De ahí sale la cuestión legal, ahí sale la cuestión de ejercer realmente eficaz su trabajo. La honradez es conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal a favor de terceros. Aquí es algo muy delicado y algo con lo que pues obviamente no se trabaja, es con la honradez. Lamentablemente hay personas que utilizan su cargo, utilizan sus contactos para poder alcanzar un beneficio personal o para llegar a imponerse en cualquier asunto. Esto es muy obvio. De esto para poder quitar parte de la cuestión de los servidores públicos que pretenden o se sienten como tocados por la divinidad, es justamente la honradez y la humildad. ¿Por qué? Porque pues, a todo el mundo le gusta que se le sea venerado, que le sea exaltado, ¿no? Cualquiera nos gustaría que nosotros fuéramos el superabogado, el superfuncionario público, el servidor público del cual tiene un cargo extremadamente importante o delicado, ¿no? Siempre a cualquiera nos gustaría que nos exaltaran parte de nuestra labor. Tan es así que el ser humano siempre por instinto busca tener poder,
busca tener ese reconocimiento por parte del otro. Y bueno, a veces hay personas que están enfermas por conseguir el reconocimiento a toda costa y hacen y se imponen y pasan por cualquier persona, por cualquier situación y hasta en grados extremos, hasta en sí mismos para lograr el poder. Toda esa acumulación de poder llega a tal grado de obtener el reconocimiento de todas las personas. En ese sentido, pues el servidor público que realmente se le sube la cabeza, vamos a decirlo de esa manera, que ostente un cargo importante, tal vez hablamos de una secretaría de Estado, tal vez el titular de alguna secretaría, que pues debe de conducirse siempre con rectitud, más sin en cambio, pues es inevitable que también la sociedad realice lo mismo. O sea, si se dan cuenta, estos principios deben de ser bilaterales, debe de tener un balance de sociedad con servidores públicos. Ambos deben de tener en comunión estos principios para que se puedan llegar a dar a la letra, que se pueda llegar a dar totalmente un sano balance. ¿Por qué? Porque tal vez el servidor público pueda ser totalmente honrado, pueda conducirse con rectitud, pero pues la sociedad siempre en su camino de obtener ventaja, de manipular, de realizar o codearse con la gente que tiene un trabajo importante, pues también es demasiado, con demasiado valor, ¿no? O sea, porque siempre tendemos a presumir, a hablar acerca de nuestras obras, de nuestras facultades de trabajo profesionales e intelectuales, para siempre buscar el beneficio personal. ¿A qué voy con esto? Pues que siempre, yo creo que han escuchado que decimos, pues es el amigo del gobernador, es el amigo de tal, es su primo tal, y vaya, vaya. Hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces también por quedar bien con la gente, llegamos eh, llegamos a caer en el exceso, ¿no? Hemos tenido el trato o la vista de que hay personas que cuando lees un servidor público de carácter importante realiza algún trabajo, pues la persona quien está solicitando ese servicio, pues híjole, parece que bajas cielo, mar y tierra eh, a los pies del servidor público para que pues pueda crear el contacto y pueda, una vez que ya lo haya hecho, pues digámosle como que le hace la barba, ¿no? Como que hace parte de la barba en donde pues al servidor público lo trata como si fuese un rey para que posteriormente vuelva a conectarse en esos trabajos y ya sabe el trato que pueda tener este servidor público cuando trabaje con esta persona. Entonces ahí, imagínense, ya va a ser algo muy difícil que el servidor público pueda mantener esa honradez y esa humildad, puesto que si también la propia gente les está dando la apertura para que ellos tomen ese papel de sentirse totalmente importantes y de abusar de su cargo, vaya, ¿qué te esperas que el servidor público lo haga? Se dan cuenta que estas áreas deben ir totalmente balanceadas, esos principios para que puedan llegar a su objetivo, pues deben de ser totalmente bilaterales, ¿no? Por ambas partes. Vamos a ver. Imparcialidad e eficiencia. La imparcialidad es no conceder privilegios ni preferencias ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o realizar sus funciones de manera objetiva. Esto es que el servidor público no puede desempeñar su cargo otorgando privilegios o realizando algunas preferencias o al mover influencias. El mexicano, o lo más bien tenemos esa parte de poder solucionar las cosas a como fuese el lugar, de cualquier manera, ya sea sobornando, ya sea moviendo, ya siendo influyendo, ya sea moviendo las piezas para que alguna de las personas puedan influir, ya sea por nepotismo, que mi primo es juez, que mi tío es juez,
que mi amigo trabaja en el ayuntamiento, etcétera. Algo muy delicado porque el servidor público debe de conducirse con total imparcialidad, debe de conducirse por igual, su ejercicio debe de ser normal, debe de ser genérico, debe de ser común, para ningún otro ciudadano debe de ser el mismo, ni uno más ni uno menos, puesto que la imparcialidad va a hacer que nuestro servidor público pueda ejercer realmente su debido papel. La eficiencia va a ser actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados a fin de alcanzar las metas institucionales según sus actividades a través del uso responsable de los recursos públicos. La eficiencia también va con la planeación académica, con la planeación administrativa que tenga estas instituciones. Cada institución de carácter interno en su administración va a tener un plan de gastos, va a tener un proyecto, una proyección acerca de cómo realizar esos servicios de una manera eficaz, en el que todo el presupuesto que se obtenga por los recursos públicos que se den por el administrador principal, por el ejecutivo, pues puedan caer totalmente en la eficiencia para que no se pueda recaer en la mala utilización de recursos públicos o pues nada más echándolos a saco roto, ¿no? ¿Qué eficiencia es? Cada vez que una secretaría va a realizar su proyección, su planeación, esta la detalla y la manda. A esto se le denomina como pues la petición de ingresos para que sean aprobados por el Senado y que estos sean obtenidos según los recursos públicos. Esto es demasiado importante puesto que si se da una total eficiencia, si el servidor público al realizar este plan de ingresos pueda totalmente ser eficiente e imparcial y conducirse con apego a derecho, pues este va solamente a pedir recursos públicos para el adecuado manejo de esa institución o secretaría. Lamentablemente ahí es algo en donde radica la corrupción, porque siempre va a haber personas que al momento de realizar este plan de ingresos, pues luego lleguen a poner o a colocar, algunas cosas que no necesita, pero una vez que las ponen, inflan los números para que los recursos públicos aumenten y pues ya luego pase al desvío de estos mismos. La eficiencia va a ser el que hable por la institución y por el servidor público. Esta eficiencia va a ser la que nuestro servidor público se pueda conducir con toda la facultad de pues lograr ese objetivo que se ha tenido planteado. Cada institución, secretaría o parte gubernamental tienen objetivos. El objetivo siempre va a ser poder entregarle un buen servicio al cliente o poder entregar un buen servicio al ciudadano, en el que nuestro servidor público debe de también contemplarse su trabajo, su desempeño al momento de lograr los resultados que se establezcan en la proyección o planeación. Es así que la imparcialidad y eficiencia también son principios importantes para el desempeño de el servidor público. Vamos a el interés público. Es actuar buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y las demandas de la sociedad. Esto es que nuestro servidor público debe tener interés público, no solamente debe de estar ahí fungiendo como un trabajo las 24 horas o las horas que ellos les asignen, pero hay servidores públicos que solamente van pareciendo ser que para ser servidos por parte de los ciudadanos. Como les había comentado, hay de servidores públicos que están tocados por las divinidades y vaya, deben ellos de tener un interés público, deben satisfacer las necesidades, abundar y poder satisfacer esas necesidades de la ciudadanía que le está exigiendo o le está solicitando su servicio. Debe de conllevar y saber solucionar todas y cada una de las necesidades de la sociedad y no importa
cuál sea la complejidad o el tiempo que se llevase. Esto lamentablemente no se da, lamentablemente siempre el burócrata, el, el servidor público tiene la presión de poder seguir sirviendo, pero ya no lo ven por calidad, sino por cantidad. Sino un ejemplo, si vaya, no quiero, bueno, no vamos a comentar de qué institución, pero hay la parte en donde cuando tú vas a solicitar algún documento oficial en alguna de estas instituciones, pues hay veces que tan solo el servidor público, si imagínate, si tú vas desorientado acerca de realizar algún, algún servicio por parte del Estado, si tú ya vas así como dudoso de qué es lo que tienes que llevar, pues vas con el servidor público para que te oriente y habrá algunos que solamente te digan, aquí están, toma, entrégalos, si no, pues no es tu problema. Y tú preguntas y pareciera ser que te sientes mal preguntando porque van a decir, híjole, ¿qué va a decir de mí? Va a decir que soy menso, que no supe, y nos quedamos así y realmente volvemos a traer las cosas a como nosotros la entendemos y qué es lo que pasa, que más adelante nos van a decir, pero señor, estas no son las cosas que pedimos y va de nuevo. Entonces, ¿por qué caer en esos extremos? ¿Por qué caer en esas situaciones? Pues algo que debe de estar muy claro es que el servidor público debe de tener un interés genuino por la resolución de las necesidades de la ciudadanía. O sea que no solamente debe de quedarse ahí en asesorarles, sino que también debe profundizar y poder terminar con todo el servicio en lo más amplio de sus capacidades. El respeto, otorgar un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros de trabajo. No abundamos mucho en esta situación. Debe de conducirse tanto interno como externamente en sus servicios de una forma totalmente respetada. Respeto a los derechos humanos, garantizar y promover y proteger los derechos fundamentales de todas las personas. Esto debe de prevalecer desde el momento en el que nuestro servidor público tiene razón de las necesidades de un ciudadano. Ahí es cuando su servicio debe de garantizar un totalmente servicio de apego a los derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales que nos asisten. La igualdad y no discriminación. Brindar a todas las personas el servicio público sin distinción, exclusión o preferencia. Esto se suele dar muchísimo en las cuestiones fueras, alejanas, y también se llega a dar, aunque no lo creamos, en la parte de la urbe, en la ciudadanía. Hay personas que por el simple hecho de no hablar el idioma español, de hablar algún idioma natural, un idioma pues indígena, a veces logran ser discriminados, puesto que no logran dominar totalmente el lenguaje y estos pues obviamente son un foco de discriminación, puesto que no logran comunicarse como se comunica la ciudadanía no comúnmente. Para eso se necesitan traductores, pero para encontrar un traductor al momento de realizar una actividad en el servicio público, pues sí está un poco complicado, ¿verdad? Entonces, la igualdad y la discriminación debe de ser absolutamente contemplada por todos ellos. Y la igualdad, esto es que pues todos los ciudadanos valgan lo mismo. Hay también cuestiones en donde el servidor público se decanta por ciertas personas porque son importantes, porque vaya, son las que nos pueden a nosotros dejar algo, ¿no? Supuestamente. Un ejemplo, si nosotros vamos a una institución y vamos a realizar algún trámite, algún servicio, pero con nosotros también se encuentra una persona, vamos a decir un empresario, ¿no? O un político, o alguien, ¿no? Alguien, que pues al momento en el que se acerca a nuestro servidor público, pues ya no hay esa igualdad, ¿no? Porque a veces hay una fila, hay un sistema de atención y pues a buenas de primeras logra saltarse esa área, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos de por qué se salta, si debe ser una igualdad, todos debemos profundamente tener los mismos derechos y la misma asistencia y servicio que de todos, ¿no? Equidad de género, garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades de los bienes y servicios de los programas públicos, ¿vale? Eso es lo que observamos en la integridad, que es actuar en el desempeño de sus funciones con una ética que responde al interés público.
Esto pues ya queda totalmente dicho. ¿Qué valores son los servidores públicos deben de tener en el desempeño de su cargo? La cooperación, que es colaborar entre sí, y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes, liderazgo, aplicar el código de ética y las reglas de integridad en el desempeño de las funciones, transparencia, proteger los datos personales que están bajo su custodia y privilegiar el principio de máxima publicidad en la información pública. ¿Qué no debe de hacer un servidor público? Favorecer o ayudar a otras personas o organizaciones a cambio de recibir dinero, beneficios personales o para terceros. Utilizar las atribuciones para beneficio personal o de terceros, o sea, utilizar sus funciones. Hacer proselitismo en su jornada laboral, desviar recursos materiales, financieros e instituciones para fines distintos a los asignados. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas por parte de compañeros de trabajo, subordinados o parte de ciudadanos en general. Discriminar a otros servidores públicos y a toda persona en general. No proporcionar la atención y eficacia en el tratamiento de los asuntos que les sean encomendados. Hostigar, agredir, amedrentar, acosar, intimidar, extorsionar o amenazar al personal subordinado, compañeros de trabajo o superiores. Evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y los medios que disponga con motivo del ejercicio del cargo público. Lo que es el peculado y el cohecho son delitos previstos en nuestro Código Penal para el Estado de Puebla, en el que buscan castigar delitos, actividades o conductas ilícitas que realicen exclusivamente servidores públicos. Lo que se denomina cohecho peculado es la acepción de obtener cierta garantía económica para la realización de un cargo y la otra parte es que estando en algún puesto, algún cargo, pueda desviar recursos a mi favor. ¿Vale? Vamos a concluir de esta manera, compañeros. Eh, Podemos ver que el servidor público, si no se llega a conducir bajo estas áreas, bajo estos principios, pues tenemos toda la aptitud como ciudadanos, toda la facultad de hacer entrever el error, hacer entrever las necesidades, las carencias que tiene ese servidor público y pues podemos darle una lección ética, una lección moral, exhibiéndosele pues vaya, la exhibición en el público no es totalmente agradable, sino que es una forma de poder reorientar nuestro caminar, nuestra conducta, pues si es que alguna vez tienes la responsabilidad de dar un cambio, como les decía, esto es una cuestión bilateral, es una cuestión de tanto ciudadano y servidor público que debe de realizar que si no se da esta parte, entonces no estamos hablando de un adecuado balance. No solamente podemos cargar toda la mano al servidor público, porque pues, obviamente la sociedad se encuentra inmersa también de la estricta relación entre servidor público y ciudadano, y que pues estos deben de ser estrictamente ligados y teniendo una responsabilidad para que la cuestión de la ética y el correcto eh, servicio profesional se pueda dar adecuadamente. Es así que realmente si en algún momento, porque es obvio que te vas a topar en alguna tipo de actividad que sea hecha por estas personas, de verdad compañero, ten el valor de poder exhibirlas, ten el valor de confrontarlas y obviamente argumentar con sustentos, con principios, el por qué este servidor público no debe de hacerlo. A veces nosotros nos sentimos bien, nos sentimos hasta afanosos, nos sentimos hasta orgullosos de poder haber corruptido, de haber conducido a la corrupción a algún servidor público. En decir, ese yo ya le pagué, ese me va a trabajar o ese vamos a trabajar en conjunto para ganar. Desde ahí necesitamos un cambio de pensamiento, necesitamos un cambio en el que si no lo hacemos, entonces seguimos alimentando la máquina de la corrupción y pues obviamente no nos va a convenir como sociedad. Así que, pues
compañeros, hemos terminado la última sesión de la presente asignatura. Realmente es un privilegio haber estado con ustedes, haber dado lo mejor de mí, haber eh, realizado actividades académicas para su desempeño profesional y laboral. En ese sentido, le agradezco por todo el tiempo que han puesto hacia este curso, hacia esta asignatura, hacia su servidor, y pues realmente eh, pues no habrá, bueno, habrá otra manera de tomar mi disculpa acerca del desempeño regular eh, que, que se debió de haber hecho conforme a las clases. Más sin en cambio, este video ya no voy a comentar algo más respecto a eso, puesto que en los anteriores videos ya he dado un poco acerca de la explicación que merecieron ustedes haber tenido. En ese sentido, gracias les doy por su apoyo, por sus vistas. Realmente yo deseo de todo corazón que ustedes puedan seguir eh, ejerciendo la bonita carrera del derecho. Les deseo también con todo el corazón que les vaya bien, que les vaya totalmente perfecto, les vaya excelente en la vida profesional, académica. Esto no solamente se acaba aquí, sino que la larga travesía del abogado es seguir actualizándose y seguir aprendiendo toda la vida. Entonces hasta aquí no se acaba el aprendizaje, sino que ya estando afuera van a obtener aún más aprendizaje y se van a acordar de sus clases. Compañeros, la deontología jurídica es lo que nos va a hacer a nosotros profesionistas en el derecho. Tratemos de dar el cambio que necesita el país. Te doy gracias por haber sintonizado el presente sesión. Te doy las gracias, que te vaya muy bien y nos vemos a la próxima.